vamos a tratar de ahondar un poco en lo que significa, ¿qué significa terapia de regresiones? Sí, ¿No? Sí. ¿O querés que comencemos por otro lado? No, quería preguntarle algunas cositas a Rebeca. Primero, porque es recién llegada. a Corral Recién de Busto. llegada. Sí, hace Recién unas horitas. una horita. nomás. Viajó en su auto particular. En la nave, sí. Ajá, en la nave. Ha adquirido un Está nuevo bien. vehículo. Así que llegó a Corral de Busto y tuvo la gentileza y la amabilidad de acompañarnos esta noche. La verdad que, Rebeca, te lo agradecemos muchísimo, porque no cualquiera se arriesga a venir a la radio a estar con nosotros. La agradecida soy yo porque se animaron ustedes también. Es mutuo. Vos sabés que, ¿cuánto hace? ¿Un año que te hemos hecho una entrevista o un poco más Me parece más. en Capilla? Ya deben ser más o menos 2 años. Ya. ¿2 años ahora? Sí, porque hace un año que yo me mudé a Unquillo. y Sí, eso fue tenés antes. razón. Lo que pasa es que, claro, fue en época de pandemia, digamos. Sí, Entonces, no sé si cuentan como años esos, porque uno ya pierde la cuenta, pero sí fue en época de O sea que estuvimos con Rebeca en Quebrada de Luna, en su casa, y bueno, nos atendió y le hicimos una entrevista, le grabamos una entrevista que después la pasamos en este programa. Hará 2 años, un año y 6 meses, un año y 8 meses, cerca de Sí. 2 años. Y bueno, y ahora tenemos de nuevo la posibilidad, la grata posibilidad de tener, de hacer una entrevista directa acá en la misma radio. Así que Esta vez bueno, de local. de local. Esta vez de local. Bueno, ¿cuál es también el motivo de tu venida a Corral de Busto? Bueno, hace muchos años que conozco a Fer y Gaby y a Kevin, y ellos son realmente profundos amigos y suelen armar una agenda porque acá hay mucha gente interesada en tratarse en terapia de regresiones, y entonces en esta oportunidad han armado una agenda por el pedido de la gente, y vine a atender estos 4 días. Martes, miércoles, jueves y viernes. Bárbaro, ¿no? Ujú, la verdad que sí, porque muchos días de atención, porque no creo que diariamente puedas hacer varias consultas, ¿no? no, habitualmente no, son como mucho 2 por día. No puedo tener este ritmo todo el año, digamos, no podría, no me daría la cabeza. No, la energía no me Claro, daría. la energía. Es mucho esfuerzo realmente. Entonces, para hacerlo así, está bárbaro. Sí, tiene que estar, o sea, está una agenda comprimida, digamos, se ha Claro. comprimido un poco. Ujú. La verdad que, bueno, las veces que vino, porque ya vino hace unos 7 años. Más quizás, o menos, sí. también fue, bueno, se tuvo que quedar una semana, Sí, 5 fue días, muy- Sí. fue muy intenso, ¿no? Sí, y eso es muy interesante porque habla de la conciencia de la gente, en realidad, más allá de que se atiendan, que yo trabaje, que yo pueda hacer lo que hago, que a mí me encanta, habla del nivel de conciencia, ¿no? Cuánta gente hay buscando conocerse y saber de sí misma, y eso me parece súper interesante, más que valiosísimo en cualquier lugar. Bueno, algo de eso nosotros lo solemos conversar a veces con Sergio, porque acá se dio una situación muy especial. En Capilla, donde vos estabas, quizás era más cotidiano, más normal, pero aquí empezó hace unos 10 años. No, tanto, menos 5 años. 5 puede años. ser. Empezó a hablar mucho sobre la cuestión de la espiritualidad, se empezaron a hacer encuentros o reuniones, que fue muy interesante verlo, que antes Claro. no se hacía. Ujú. En nuestra zona quizás había una necesidad interna, ¿eh? Sí, Ujú. pensá que es un pueblo, dentro de todo, ciudad, pero es un pueblo chico, campo, todo campo, la gente está muy acostumbrada tradicionalmente a su movimiento diario, y hablar de estos temas por ahí, en un tiempo atrás era imposible aquí, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, hace 5 años que llevamos este programa y bueno, empezamos un poco a romper
ese silencio, esa actitud de no escuchar nada de lo que sea ovni, extraterrestre y un montón de otros temas, técnicas y terapias casualmente, terapias alternativas, y bueno, hemos hablado bastante de esos temas, y bueno, y ahora se da la casualidad justamente de que estés aquí presente, y bueno, y para los que justamente lo que decías vos, Ferni, que los que no saben, es un momento que los que están escuchando pueden entrar en un conocimiento un poco más profundo sobre la profesión de Rebeca. Uh-huh. Bueno, Rebeca también es psicóloga, ¿no? Sí, soy psicóloga hace 47 años. Casi nada. Claro, toda la vida prácticamente. Me recibí muy joven. Está bien. Sí, me dijeron, de 15 me dijeron que claro, te recibiste. Claro. Y después encontraste esto que fue una técnica que... Claro, durante muchos años de recibida hice psicoanálisis, porque en realidad sí empecé, porque yo quería saber cosas de mí, ¿no? Quería entender por qué estaba en la familia que estaba, por qué estaba con los padres que estaba, entonces pensé que el psicoanálisis me iba a dar esas respuestas, y en parte me las dio, en parte no, y tenía más preguntas que no se terminaban de responder con el psicoanálisis, yo siendo paciente de psicoanálisis, como por ejemplo, ¿para qué estaba acá? ¿Y para qué estaba el humano en la Tierra? Era una pregunta que me hacía de chiquita, porque a veces miraba y decía, pero el ser humano está hace cientos de millones de años, mi vida es un segundo, ¿y cuál es el sentido? Y me daba cuenta que eso que me habían enseñado en la escuela, de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, no me alcanzaba como respuesta. Y esas preguntas me fueron llevando a seguir buscando respuestas que con el psicoanálisis no aparecieron. Disculpame Sí. que te corto, pero tenías una mirada muy cientificista de la existencia, ¿no? Totalmente. En un principio sí. Y después se me echó un poco porque mis padres tenían una extracción judía y me hablaban de Dios, pero era una creencia de esa cosa infantil del Dios bueno y del Dios malo. Y ahí empecé a pensar de otro modo, ¿no? Como decir, a ver, ¿cómo es esto de Dios? ¿Qué significa Dios? Y me hacía preguntas que decía, por ejemplo, si Dios es bueno, como me decían, ¿por qué se mueren niños o se han muerto niños en las guerras? Y ahí me quedaba con cric, que me faltaban respuestas, Claro. realmente. Ahora, Rebeca, ¿tus padres son extranjeros? ¿Han venido de...? Mis padres eran europeos. Eran europeos, polacos. Mi padre polaco y mi mamá húngara. Ah, bueno, vinieron antes o después de la guerra. Después de la guerra. O sea, que vivieron la guerra, entonces. Sí, vivieron la guerra. Mi madre en campo de concentración con parte de su familia y mi padre como partisano. ¡Hala! Qué antecedentes que tenés, ¿no? De familia. Muy. Sí, resilientes, digamos, realmente. Sí, y bueno, eso habrá traído también un poco todo un movimiento de tu ser, ¿no? La crianza, la cosa. Vos naciste acá. En Bolivia. Ah, en Bolivia, cierto, mira, nos habías dicho que habían Bolivia, nacido. Porque porque ellos vinieron por vinieron, para llegar a Argentina tuvieron que dar una vuelta. No se Así podía que naciste venir. en Bolivia. Y de acá viniste a Buenos Aires. Y en Buenos Sí. Aires te formaste psicóloga. Freud. Sí, Freud. Escuela Freud. Escuela freudiana, un poco la escuela francesa también, y Ah, después sí. y después de casualidad, estas casualidades de la vida, conocí al quien fue mi profesor en regresiones, que es el doctor José Luis Cabuli, que ahora ya reside en España hace unos años, pero siempre está en contacto con Argentina. ¿Está vivo? Sí, es un hombre joven, Ah, mira vos, yo creo que... como nosotros más o menos. Bueno, unos bebés entonces son. Sí, Estamos sí. muy jóvenes. Sí. Y bueno, lo conocí y en aquel momento yo era bastante escéptica y lo conocí haciendo una entrevista porque yo hacía una radio, Un programa. Una revista. una revista y que trataba de ciencias, cultos y religiones. Y haciendo una entrevista a él, es que él dice sí, porque la terapia de vidas pasadas y para mí era algo
inexistente hasta ese momento. Yo digo, ¿cómo terapia de vidas pasadas? ¿De qué vidas pasadas? Para mí era absolutamente nuevo ese término, esa idea, esa concepción de la vida. Así que fue un... Ustedes invitaban a algunas personas, le hacían Hacíamos reportajes y los ¿Y plasmábamos en una revista. conocías algo antes de que él, de hacerle esa nota? No, digamos? no, nada. Llegué a él porque por un contacto así, no tenía ni idea. Y entonces él empieza a hablar de sus pacientes, de la experiencia, y dije, yo quiero hacer esto, quiero yo probar, porque era... Claro, tenías muchas dudas Claro. en ese momento, ¿no? Muchísimo. Que la psicología no te las había sorteado, digamos, ¿no? Y no, porque la psicología, el psicoanálisis no toca esos temas. Claro. A pesar que Freud, yo creo que si Freud hubiera seguido viviendo, hubiera encontrado, hubiera llegado a esa conclusión de que somos seres que vivimos varias vidas. Igualmente, Carl Jung estaba... Jung Jung, estaba un poco más enfocado hacia ese aspecto, ¿no? sí. Que fue discípulo también de Jung, Sí, de Freud. De Freud. Sí. Ah, Sí, él también fue discípulo. fue discípulo de Freud, ¿sí? Claro. Sí, nacieron todos de ahí, porque Claro. él era el primero. Sí, digamos. en esas épocas siempre Claro. se mencionó. Claro. Lo que te iba a decir, la psicología no terminó digamos, de redondear, pero ¿ejerciste la profesión como psicóloga? Sí, tuve como psicóloga, psicoanalista. ¿Como psicoanalista? Sí, psicoanalista de niños, hice los primeros años, me especialicé, hice una escuela de posgrado para aprender a entender el psiquismo infantil. Siempre en Buenos Aires eso. Todo en Buenos Aires. Sí. Hasta que encontraste este señor a través de la revista, Sí, y ahí te dije, giraste. quiero esto para mí. Y bueno, primero hice una regresión, que eso fue todo un tema. Mi primer regresión fue Me imagino. realmente O fue... sea, ¿cómo es una regresión en la mirada de un psicólogo tradicional? Claro. Eso es lo que sería Claro. una Claro. pregunta. Yo fui con miles de preguntas, primero porque no tengo memoria, y no tengo buena memoria, y mucho menos memoria de vidas pasadas. O sea, para mí no existía ese término en mi vocabulario, no sabía de esa existencia. Si no me acuerdo lo que pasó el mes pasado, ¿cómo me voy a acordar en la vida Claro. pasada, no? Claro, y además lo que uno no cree, lo que uno no nombra, no existe. O sea, para mí vidas pasadas no existía como cosa posible. Claro. Pero me fui a entregar, dije, bueno, yo quiero ver esta experiencia. Fue impresionante, me acosté en el diván y con esa guía empecé a verme, a sentirme en otro cuerpo. Y yo me miraba y estaba acostada en el diván, pero también me veía caminando y me sentía caminando sobre la tierra en Inglaterra, vestida con un atuendo blanco, con sandalias. Y sentía toda la escena, y mientras me iba pasando todo eso, yo decía, esto me lo estoy inventando. Tenía todo eso junto. Y al mismo tiempo no podía dejar de ir contando lo que venía, porque me venían los recuerdos. Yo no buscaba nada, venían a mí los recuerdos. Y yo quería cambiar el sentido, porque no me estaba gustando mucho lo que estaba pasando. Y no podía cambiar nada, porque en esa experiencia a mí me matan por haber ayudado a una rebelión social, digamos, en una pequeñísima escala, ¿no? En un pueblito. Pero bueno, siendo mujer y en eso, me matan. Entonces yo quería variar y no podía variar nada porque el recuerdo era ese y lo que venía de adentro mío era toda esa vivencia, y fue impresionante lo que al mismo tiempo iba comprendiendo mientras lo iba experimentando. Porque me iba dando cuenta de los efectos de eso en el presente. Claro. Me iba dando cuenta de todo eso. ¿Y te diste cuenta del más o menos de la fecha, sin lugar a Inglaterra? Dijiste. Inglaterra en 1870 y pico. O sea que era la vida anterior a vos, aparentemente. Otra internamente en el medio. No hice yo un estudio tan profundo. Claro, a ver cuál era antes. De la después. continuidad. Claro, la continuidad nunca me dediqué a hacer. Claro. Pero bueno, vos sabés que esto digamos, de
encontrar las vidas pasadas, de que los cuerpos humanos, de que el cuerpo muere pero que el humano no muere, de que el alma continúa. Es decir, recién en los últimos años está apareciendo, ¿no? Se está aceptando, ¿no? Se está aceptando, Sí. se está apareciendo de que, digamos, que es la eternidad del ser humano. No lo tuvimos oculto, nadie nos había dicho nada de esto, ni ninguna escuela, solamente tiene algunas doctrinas orientales, Ujú. como el budismo, Claro. que expone que Claro. hay una continuidad, ¿no? Claro. Pero acá en el occidente era un tabú total eso. Claro, ¿no? sí, muy impregnados con Sí, conceptos. bueno, con la Iglesia Católica, Claro. con el coso y eso. Sí, y también yo pienso que es un tema de la humanidad, o sea, la humanidad va evolucionando, la Tierra, y con la Tierra la humanidad va evolucionando, y se van descubriendo verdades, se van corriendo velos que nos permiten ver en todos los sentidos más, ¿no? Me parece que es parte de esta evolución que va haciendo el humano. Sí. Sí, Porque vieron que en distintas épocas aparecen conocimientos nuevos. Me parece que esta es una época en la que aparece el conocimiento de que somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, y ya es una verdad prácticamente irrefutable, de que muy poca gente piensa de otra manera. Claro, digamos, la humanidad está evolucionando en general, ¿no? En términos generales. Pero también Occidente está evolucionando a su modo, porque esto en Oriente ya está previsto, digamos, Claro. ¿no? Ya tienen un atisbo de todo, si bien estarán evolucionando en otra etapa de cosas, ¿no? Los orientales. Pero Occidente se está abriendo a un montón, bueno, la acupuntura, están empezando a aceptar inclusive cuestiones que escapaban a la ciencia tradicional y convencional, ¿no? Tal cual. La energía. Claro. Entender de que hay otro aditivo a la ecuación, que es quizás la energía, la parte eléctrica, la parte energética, la parte espiritual, ¿no? Claro, sí, es así. Porque antes era física química, Ujú. y hasta ahí llegábamos, ¿no? Pero bueno, somos seres energéticos y somos seres que necesitamos inclusive energía para vivir. Claro. De hecho, Bueno, por eso nuestra conexión con el sol es fundamental y vital. Lógico. Y hace poco, digamos, hace un tiempo se está como dando vuelta a eso, como que el sol es nuestro enemigo, claro. cuando en realidad sin el sol nosotros... Amigos, si se oculta el sol, desaparece la humanidad, Claro. morimos todos. Claro, Por somos algo, seres solares. inclusive los países, los pueblos aborígenes, todos los aborígenes, los pueblos antiguos adoraban el sol. Claro, Las pero viste, ahora es muy pirámides, peligroso que te hace esto, te hace lo otro. Sí. En realidad la necesitamos. Está más fuerte, eso sí, está Sí. bajando línea, está el sol Claro, en estos momentos. a otro nivel. No está bajando señales, no está diciendo, bueno, chicos, prepárense porque acá vengo, Claro. Le estoy marcando. Bueno, yo en la evolución que uno estamos hablando de la humanidad, yo soy un creyente total de que estamos viviendo una etapa como creo que desde la última, digamos, hecatombe del diluvio se va a volver a repetir. Creo que la humanidad está convergiendo en un proceso de cambiar totalmente inclusive su sistema anatómico, su sistema total. Y con ella va a cambiar, la que va a cambiar fundamentalmente es Gaia, nuestra madre tierra, que nos va a hacer cambiar a todos. Creo que esto, más que es evolución, por lógica que es evolución, claro. Pero yo creo que para mí es una evolución trascendental. No va a ser así esos picos paulatinos de ir tomando conocimiento de esto, conocimiento de lo otro. Esto va a ser un cambio radical. Claro, lo que algunos científicos, no todos, dicen y hablan de cambio climático, en realidad lo que estamos presenciando es un cambio planetario, con
aditamentos de cuestiones que tienen que ver con geopolítica, que eso no necesariamente es lo climático, pero el humano está llamado a evolucionar junto con la Tierra. Claro. Es lo que estamos hablando un poco nosotros, estamos frecuencias Schumann y otras cuestiones, ¿no? Sí, y también sumando a lo que ustedes están diciendo, nuestra galaxia se mueve en relación al centro al sol central de la galaxia, que es Orión. Yes. Y en la vuelta, la galaxia da una vuelta a Orión cada 26.000 años. Exacto. Que es cuando suceden estos grandes cambios, claro, que vos mencionabas, y estamos en ese proceso. Que lo marcaba muy bien el calendario maya, cada 26. El calendario largo, 26.000 años. Uh-huh. Así que el tema regresiones, sí. La profesión, volviendo al tema, es encontrar, digamos, que antes, ¿qué es lo que traes de otra vida, ¿no? ¿Qué es lo que traes de otras vidas? No, yo digo, me meto, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Claro. En realidad, el término regresiones es un término relativo, porque podríamos llamarlo recuperación del alma. Ese sería el mejor término. Ese sería el ideal, ¿no? Claro, porque en realidad lo que va sucediendo es que a veces, como dice Fer, no todas las situaciones que uno va a trabajar en su sesión son de vidas pasadas. Pueden ser de la infancia, de vida intrauterina, porque ¿qué es lo que se busca? Lo que la persona viene a buscar es sanar algo, resolver algo, disolver algo que lo tiene a maltraer, digamos. Puede ser un circuito de repetición en un vínculo, puede ser un bloqueo, puede ser un dolor crónico, muchas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer esta terapia? Va a ir a encontrar la raíz de eso. Y esa raíz está en una experiencia pasada. Pasada puede ser en la infancia, en la vida intrauterina o en vidas pasadas. Eso no lo decido yo, es el alma de la persona con la guía, va a ir a la situación donde este conflicto, este dolor o esta problemática se generó. ¿Y por qué se generó? Y se generó porque esa situación fue muy traumática y no se pudo resolver en el momento. Entonces quedó el síntoma, el dolor, el circuito de repetición. Al volver, con la memoria, se vuelve a ese lugar, la persona tiene la posibilidad de resolver lo que en ese momento no resolvió. ¿Por qué? Porque está intacto el recuerdo. Está como si estuviera ahí parado. La persona lo recuerda con los mismos sentidos, lo recuerda, lo vuelve a vivir. No es que lo recuerda, perdón, está mal dicho, lo revive, porque está una parte quedó atrapada ahí. Así sea de la parte de infantil. Sí, sí. Lo revive como ese niño, siendo ese niño en esa situación X. Lo revive, lo siente, lo llora. ¿Por qué? Porque quedó atrapado ahí. Por eso decía recién que estaría bueno desatrapamiento del alma. Entonces una parte de la energía queda ahí y toda situación del presente que se parezca en algo a eso vivido va a desencadenar eso que se aprendió ahí. Claro. Y en realidad nosotros grabamos a través de la emoción, ¿no es cierto? O sea, a lo que le imprimimos emocionalidad, queda como recuerdo tangible. Algunas cosas serán en mayor o menor medida emocionales, ¿no? Y entonces lo que anclaría eso sería una emoción. Tal cual. Así es. Una emoción fuerte, me imagino. Y en general no drenada. No drenada. Esa es lo que produce que se genere un síntoma ahí. Ajá. Y ese síntoma que se genera va acompañado de un pensamiento. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un niño que permanentemente le pegan por cualquier cosa. Entonces un día le pegan tan fuerte que él hace así, se protege la cara cada vez que algún adulto se le acerca, ¿no? En forma amenazante. Entonces él ahora es una persona de 20 años que se asusta cada vez que alguien se le acerca y se pone la mano en la cara, ¿no? Como protegiéndose la cara. Esta persona viene a hacer una regresión y logra
y va a esa situación de niño cuando el padre le da cachetadas cada vez que él pregunta algo que el padre no quiere que él hable. ¿Qué pasa en esos momentos? Está la emoción, que es el dolor, la bronca, la angustia. Hay una reacción física en el momento, que es ponerse la mano, como protegiéndose. Y también hay un pensamiento que dice, si no me protejo me van a pegar. Todo ese circuito es el que se pone en marcha como un mandato cuando está en situaciones que él cree peligrosas. Sí, peligrosas. O sea, las vuelvo a repetir con un circuito ya armado, ¿no? Exacto, físico, emocional y mental. Ajá. Entonces, eso hace que repitamos permanentemente, que seamos poco libres, porque todo el tiempo se nos están creando, de todo lo que hemos vivido, creamos estas cuestiones. Claro, el temor, por ejemplo, que yo lo comentaba, bueno, cualquiera podría decir, bueno, un temor a una araña, un temor a una víbora, pero está el temor a una pluma, que está dentro de... Entonces uno dice, ¿cómo justificás el temor de una pluma? Y bueno, entonces va a decir, pero porque te dicen, no, bueno, pero uno cuando crece ya lo resuelve. Bueno, pero ¿cómo hay adultos que le temen a una pluma? Si ya tienen todo lo que necesitan a nivel racional, totalmente, para saber que esa pluma no es un elemento peligroso. Claro. Pero bueno, también está el ejemplo del miedo a las tormentas. Hay gente que tiene pánico a la tormenta, claro, pero yo tengo a alguien muy allegado que tiene, y bueno, en su infancia, viviendo en una casa muy precaria, la padre y madre lo metían abajo de la cama por miedo a la tormenta, y eso le ha quedado después de adulto, así tiene una caja fuerte, le tiene un terror a la tormenta, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, son ejemplos poco burdos por ahí, cosas. No, hoy justo hablaba con ahora que decís esto me haces acordar, hablaba con una persona conocida que me contaba que ella siempre tenía las manos cerradas como puños. Siempre, es una persona adulta. Y no las podía abrir, caminaba así. En todo. Tensa. Todo el día, todo el tiempo. Todo con tensión. Y ella me dice que ella cree que eso es de vidas pasadas, porque ella no tiene por qué estar haciendo eso. No le pasó nada, nunca le hicieron nada. Y ella está segura que en el cuerpo hay restos, gestos, actitudes que tienen que ver con cosas aprendidas de vidas pasadas, y yo estoy de acuerdo, creo que sí. No, vos lo viviste en tu experiencia personal. Claro, pero además hay síntomas o tics o cosas que no tienen que ver con cosas reales de este momento, ¿no? Que uno... ¿De dónde vienen? ¿No? Mirá qué cosa, ¿no? Un tema que muchísima gente, algunos que pueden estar escuchando y otros no, decir, pero esto puede llegar a ser cierto, puede llegar a ser verdad, que uno pueda tener algún quilombo actual, dando malas palabras, venido de otro lado, de tantos años atrás. Seguramente, bueno, uno ha vivido quilombos, sí. de un montón de oportunidades puede haber, pero obviamente lo que estamos reviendo o revisando en cierta forma es cuántas de las cosas que ahora, cuando nos está faltando un poco de conciencia, yo creo que eso, cuando vas agregando más conciencia a tus actitudes, por ahí vas un poco distendiendo todas las actitudes esas que uno toma, que son inconscientes, claro, que no sabe de dónde vienen, ¿no? Claro. Sí, lo importante de todo esto es que ya hay mucha gente que lo ha comprendido y que ha aceptado esta terapia como otras terapias alternativas, claro, que hay que dan soluciones, y que en años atrás era una cosa casi imposible. Bueno, vos especialmente lo sabrás que años atrás era mucho más difícil, ¿no? Claro, cuando yo empecé con esto, me acuerdo que daba charlas por ejemplo, en Capilla del Monte, y la gente me escuchaba como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Del alma? ¿De qué sé? A mí, mismo en Capilla del Monte, inclusive. Mismo en Capilla del Monte. Mira vos.
Y ahora, si yo doy una charla y la mitad de las personas sabe de que estoy hablando del alma, y porque está conectada con eso y ya sabemos por experiencia también, ¿no? Es totalmente diferente, como la gente, todos fuimos como aprendiendo más a saber quiénes somos, ¿no? Aceptando. Igualmente descubriste en tanto tiempo de esta terapia, de este tipo de terapias, descubriste que no todos van para resolver algo, sino hay quienes en realidad, o que vienen para resolver algo pasado, sino recuerdo de algo muy interesante que habías contado, de una persona que había venido que pertenecía al reino angélico, si no mal recuerdo, ¿no? Mirá cómo te acordás. Sí. Me llamó mucho la atención esa... Ella había sido en vidas pasadas, ¿no? Un ángel de la guarda. Sí, algo de eso, sí. Creo que era por cuidado de alguien sí. De alguien con un embarazo, ¿puede ser? No, ella hace una regresión porque ella tiene... siempre se siente muy conectada con la gente, ayudando a la gente y demás, y en la regresión lo que empezamos a ver es que ella se recuerda como el ángel guardián de una mujer embarazada. Ajá. Y cuando está viendo a esa mujer, ella quiere tener esa experiencia, quiere poder sentir esa experiencia. Entonces en ese momento ella desarrolla cómo es ser el ángel guardián de la mujer, porque era rarísimo para ella y para mí también, ¿no? Para ella especialmente. ¿Por qué había elegido ser el ángel guardián de esa mujer? Y bueno, y finalmente cuando ella tiene la opción de elegir, elige ser una mujer haciendo, entre comillas, de ángel guardián de otra manera, porque era enfermera y cuidaba muchísima gente, era muy querida y había tenido como 4 hijos. Sí, eso fue. Pasan muchas cosas en las regresiones que inimaginable la cantidad de experiencias que puede haber, que somos capaces de tener, ¿no? El universo es tan vasto que todo lo que se nos ocurra puede pasar. A vos te abrió un abanico en tus experiencias y en tus creencias y conocimientos, ¿no? Sí, ni hablar. Me imagino de la psicóloga sí. o terapeuta o psicoanalista de aquel tiempo para... Sí. Mi vida cambió. Después de esa primera regresión, mi vida fue otra vida, porque el solo hecho de haber experimentado mi muerte y que estoy viva, o sea, haber recordado una muerte. Muy fuerte. Eso me cambió toda la vida. O sea, ahí sentí, porque no me lo contaron, lo viví yo, lo que es la inmortalidad del alma. Claro. ¿No? Esto de dejar un cuerpo y después ir a otro, y ahora estar acá. Esa experiencia cambió toda mi vida, toda mi manera de sentir, de ver, de vincularme. Y cuando comenzaste a manifestarlo eso, no sé si a lo mejor en la familia o con amigas o en tu círculo que te movías, ¿fue comprendido, fue aceptado o te costó bastante? Tuve que elegir mucho con quienes compartir, y mucha gente todavía hoy. Yo tengo una gran amiga de mi infancia, desde los 9 años que somos amigas, y ella es psicoanalista, y ella y yo no podemos hablar de estos temas porque para ella esto es inexistente en su campo. O sea, ella dice que yo sugestiono, dice un montón de cosas que no hago porque ni sabe lo que hago. Ni sabe ni lo que hago ni cómo lo hago. Es más, le regalé el libro que escribí y no lo leyó, pero ella tiene una teoría de lo que yo hago, ¿no? Entonces no podemos hablar, es un tema que no podemos tocar, a pesar que las dos hablamos del inconsciente, porque yo, o sea, lo que hacemos con las regresiones es encontrar en el inconsciente de esa persona dónde está esa experiencia. Ella habla del inconsciente de esta vida, yo hablo de inconscientes de otras vidas. Pero no podemos hablar de eso. O sea, que es un tema tabú entre nosotras, lo que yo hago. No se presta a lo empírico tampoco, ¿no? No, ni se le ocurre, porque ni quiero que me diga lo que piensa, porque seguro me voy a enojar porque me va a decir cualquier cosa. Entonces no me lo dice. Vamos a perder la amistad. Claro. Porque seguir con su amistad y
empezar a pensar distinto, tener su forma de cosas, al respeto que hay. Totalmente, mutuo, ¿no es cierto? totalmente. Bueno, porque- sí, debe haber también un... Claro, Que todos deberíamos tener también eso, Y eso. respetar las ideas del otro. claro. La grieta, ¿no? Tuviste una grieta. Sí, sí. Bueno, y con mi familia ni hablar. Y con tu mi familia, me imagino. mi familia primaria ni hablar. Mis padres, mi hermana. Si vamos un poco más a lo profundo, digamos, en el psicoanálisis, sería encontrar las dificultades que podés haber tenido en esta vida. Y en la regresión se extiende que esas dificultades a lo mejor pueden venir de vidas pasadas. Claro, claro. Hay una amplitud en el análisis, en la regresión, con respecto al psicoanálisis. Claro. Por eso una vez te escuché decir, una regresión daría más o menos como el significado de 20 o 30 sesiones de psicoanálisis. Totalmente, claro. Se gana mucho tiempo. Se gana mucho tiempo, Sí, ¿no? sí. Claro, más o porque menos no es Es así. alguien, o sea, yo creo que no es alguien interpretando la vida de otro, sino vos mismo llevándote y transitando esa vida. Claro. Creo que es, ¿no? Claro. Un poco el resumen. Es como si yo te explicara de que vos tenés otra vida, a vos vivenciar Exactamente. otra vida. Exactamente. U otra experiencia, no otra vida, Y- o la experiencia. Claro, y vas comprendiendo al experimentarla, vas comprendiendo esta vida, porque te vas dando cuenta solo, más allá de que después se hace un trabajo de preguntas para ayudar a esa comprensión, al ir viviendo, vos te vas dando cuenta dónde se anclaron esas creencias, en ese inconsciente que hoy te hace hacer tal o cual cosa. Pero es como decís, es el inconsciente. Freud, cuando empezó a estudiar y que descubrió el inconsciente, lo llamó alma. Después le dio el nombre de inconsciente porque no tenía conciencia, ¿no? Eran partes de uno que no tienen conciencia, que aparecen, que es el 90% oculto de nuestro psiquismo, pero indudablemente él hubiera aceptado que hay un inconsciente de vidas pasadas, porque ¿por qué no lo hubiera aceptado si era un hombre inteligentísimo? Claro. No le dieron tiempo. Bueno, estamos en eso. Bueno, Rebeca, ¿estuviste en España con Sí. este tema? Sí, estuve con este tema. Ah, Estuve mira que- atendiendo. Sí, fue una experiencia realmente preciosa también. Una vez en Laredo, que fue un viaje de placer, que tengo una amiga que vive allá, y ella está vinculada a un centro holístico, y di una charla y atendí a varias personas. Y meses después fui a atender a Barcelona. Mira qué bien. Me encantó. Sí, Mira qué muy bueno. lindo. Fue muy... Abría también España, estaba abriendo ahí Sí, sus ahora mundos. en este momento hay muchísima gente, mucha gente canalizadora en España. Sí, viste que Está- se ven... En YouTube está muchísima gente Sí, que sí. canaliza, que baja línea, digamos, de su forma de... sí. que recibe, digamos, da charlas, experiencias vividas y presentes y futuras, ¿no? Claro, o sea, hay varios canalizadores que tienen canales en YouTube casualmente También, sí, seguro, que son de también, España. Pero es exactamente. porque Vale la redundancia. y está muy bueno el hecho de, bueno, también en Argentina está pasando, Sudamérica, pero se ve mucho, tanto México como, bueno, México también tiene una cultura un poco más amplia con la cuestión de la Y de la Perú, muerte, el alma, Perú. Perú, pero se está viendo mucho de España. España hay muchos canales de personas que canalizan o tienen terapias o trabajan en terapias específicas. Está dando sus muestras Sí. la madre patria, ¿no? Tal cual, sí, Sí. sí, sí. Muy interesante ahondar. Bueno, en eso. Argentina también tenemos mucha gente. Acá hay infinidad de gente, ¿no? Sí, acá hay mucha gente que hace... Este es un país de mucha apertura a todo lo espiritual. Realmente hay gente que muy receptiva de las terapias complementarias, y que se forman muchísimo también. Hace más o menos un mes, le hicimos un homenaje a mi profesor, a Kabuli, porque son, no sé, 30 años
que forma gente, y en España había cualquier cantidad de egresados de Kabuli. Mirá. Muchísimo, más que del resto del mundo. Él hizo mucha formación en Argentina, en Chile, muchísimo, y en España. Ah, en Chile también. En Chile sí, mucha Sí, formación. bueno, en Chile también a lo mejor no hay tantos canalizadores, pero sí hay mucha gente que tiene el canal en YouTube y que se mueve o consulta Sí. o tiene diálogos con otros canalizadores de otros lados. Hay mucho interés también. Sí, sí, sí. Y bueno, acá en Argentina, aparentemente, no sé, se está hablando de que somos un país un poco especial, ¿no? E inclusive que va a venir gente para acá. Así dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Que cuando la madre tierra empiece a mover su contextura, va a haber bastante éxodo hacia la Argentina, que Claro, es decían, un país muy particular. sí, aparte La no ha verdad es que tenido, somos un no ha país tenido particular. tantas guerras, ¿no? O sea, dentro, bueno, según como uno lo mire, pero no ha sufrido como Europa, no ha sufrido como Bueno, Estados somos Unidos. un país joven, ¿no? Sí. Todo Sudamérica, ¿no? Un país joven. Bueno, pero no nos vayamos tan lejos. Porque Quería hacer una pregunta que no sé si para el escucha, ¿no? El oyente, quizás una pregunta que a lo mejor yo me hacía, y creo que hay miedos, ¿no? A la hora de ir a una sesión Ujú. de regresión. Sí. ¿Cuáles son generalmente los miedos que vos ves y qué explicación podés dar justamente Bien, para... bueno, es una excelente pregunta, Fer, porque sucede muchísimo eso. La gente tiene miedo a no volver, a que se quede atrapada en ese lugar. Ah, sí. Mirá vos. ¿Qué pasa si no puedo volver? Entonces, lo que yo siempre le digo es que en realidad ya está allá, porque si no estaría en el pasado, no tendría este problema que tiene en el presente. Ya está atrapado en esa situación X. Entonces, al contrario, lo que va a suceder con la regresión es que se va a desatrapar de ahí y va a soltar el pasado para estar en el presente, ¿no? Y va a recuperar energía. Ese es un miedo de quedar atrapado. Y el otro es que le haga peor a la vida cotidiana. ¿Qué pasa si yo lo que veo a mí me hace mal? ¿No? Me hace mal y yo después, no sé, si yo fui un asesino o cualquier cosa que me haga mal. Entonces lo que yo le digo es que probablemente cualquier cosa que recuerde va a ser dolorosa, porque si no hubiera sido algo traumático no generaría síntomas. Pero que en el momento de la regresión se disuelve eso. Por más que uno recuerde lo peor. Y cuando digo lo peor, digo lo peor. La muerte de un hijo, por ejemplo. Creo que no hay cosa peor que esa. Si uno la está experimentando y la hace todo su trabajo en la regresión, sale de la regresión sin ese dolor. Les voy a contar un caso de una persona hablando de estos temas. Hace mucho tiempo yo atendí a una mujer que quería hacer una regresión por temas de su pareja, ¿no? Tenía muchos problemas de pareja, que hasta ese momento era una pareja muy próspera, bien, pero hacía un tiempo andaban con problemas de pareja. Y el otro tema que quería tratar era que tenía muchos problemas con los hijos. Tenía 6 hijos y todos habían tenido problemas graves. A uno había que haberlo operado del corazón, otro tuvo un accidente, todas cosas muy graves que después salían adelante, y la última niña era una niña con síndrome de Down, que requería que ella le diera mucha atención. El trabajo de esta mujer era dar clases de yoga, en general eran mujeres a las que daba yoga, y las mujeres tenían hijos, y ella no quería recibir los niños porque no tenía paciencia, estaba muy cansada, no quería más niños. Bueno, este es el panorama general. Empezamos a hacer la regresión y ella empieza, está caminando en un lugar oscuro y se mira el cuerpo y está vestida como un jerarca nazi. Sorprendida, porque lo que sucede en la regresión es que uno está en la regresión y al mismo tiempo sabe que está conmigo, no está hipnotizado, está consciente. Sin embargo, está experimentando todo eso. Entonces se ve y ve que es un jerarca nazi y me dice, soy un jerarca nazi.
Entonces, y estoy yendo a ver si han cumplido con la orden que yo di. ¿Y dónde está yendo? Estoy yendo a un lugar que es una casa oscura y estoy entrando en el sótano. ¿Y qué vas a ver en el sótano? Si cumplieron la orden que di. ¿Y cuál es la orden? Que maten a todos los niños. ¿Y la cumplieron? Sí, me dice. Están todos muertos, colgados. Al mismo tiempo, como está consciente que ella ya no es ese, una angustia horrible, llora, se angustia porque hoy lo está recordando y hoy no es esa persona. Entonces, para los ojos de cualquier persona diría, uy, qué desgracia. No, porque lo que en ese momento se hizo fue todo un trabajo que ella pudo darse cuenta que eso ya no lo volvería a hacer, por qué lo hizo en ese momento, qué pensaba en ese momento que hizo eso. Pudo perdonarse, porque ella, para esa persona que era, se jugó por lo que creía verdadero, pudo pedir perdón, pudo hacer un montón de cosas que la liberaron. ¿De qué la liberaron? De la carga que tenía con los hijos. ¿Por qué le tocaron tantos hijos con problemas? Porque les tenía que dedicar tiempo y esfuerzo y amor para de alguna manera reparar todo eso que había hecho. Cuando ella comprende todo esto, inmediatamente viene el alivio. Ya deja de ser una carga. Claro. Comienza a ser Eso le una había misión de ocurrido vida, en una vida quizás. pasada. Sí, en la vida pasada. Le había ocurrido en una vida pasada, claro. Y yo la vi 2 meses después y era otra mujer, estaba feliz de la vida, había abierto un grupo de yoga para niños, estaba aceptando la maternidad con un lugar de muchísima paciencia y amor. Era otra persona, había aceptado lo que tenía que aceptar, lo que vino a hacer y lo que tenía que reparar. Hay que decir, y quiero, a lo mejor no me quiero ir del tema, pero yo creo fervientemente que no hay un destino prefijado, sino hay atisbos de un destino que no sirven, no está escrito en piedra, sino que es modificable. Son varias líneas de tiempo posibles, ¿no? En esas líneas de tiempo cada aporte que hagamos nosotros, cada acto tiene un efecto. Acción-reacción. Entonces, creo que somos capaces de cambiar nuestras líneas de tiempo hacia un destino o un futuro mejor, ¿no? Para mí eso es el libre albedrío. Ajá. Eso que estás diciendo. Y esta sería una forma, ¿no? Una vez que uno se da cuenta, es consciente de una repetición de actos que llevan a un mismo fruto que no da otro fruto que es ese destino. Cuando uno se da cuenta y se libera de eso y comienza a tener actitudes distintas o iniciativas distintas, cambia su destino. Voy a decir algo que esto quizás no lo sepan. Yo he hecho varias regresiones. Posiblemente el hecho de que esté esta noche en esta radio tenga que ver con eso. Porque generalmente hubiera una propuesta como la que me hizo Sergio, lo más probable es que hubiera dicho que no. La propuesta de Sergio, si tenía ganas de hacer este tipo de radio, si tenía ganas de aportar algo en esta radio. Pero me di cuenta en su momento y en tiempos anteriores que generalmente yo no me jugaba por muchos aspectos. Que yo no organizaba ni mi cumpleaños. De hecho, en uno de los momentos lo que organicé fue una charla que vino a dar Rebeca, que fue una forma de decir, bueno, quiero, y es lo que pienso y es lo que siento que debo hacer. Y en tu propuesta, que fue en aquel momento, era un miedo interno, son mis propios miedos, lo que hubieran dicho, no, ¿para qué me meto en eso? Y dije, ¿por qué no? Entonces, bueno, acá me tienen.
Ahora a jorobarse. La A jorobarse. la verdad, ¿no? La Si verdad. quieren echar la culpa a alguien, le pueden echar la culpa a Rebeca. Yo estoy acá, háganse cargo. Pero bueno, La verdad. es lo que quería y muchas gracias por eso. Y muchas gracias, Sergio, también por la invitación. No, gracias, te tengo que dar las Gracias. gracias. La verdad que me hiciste recordar, y digo, ¿sabes la cantidad de veces que me he arrepentido tanto de haberte invitado? Bueno, acá la tenés a Rebeca, puede decirle todo lo que quiera. Gracias, Bueno. Fer. Qué bueno que lo que contás. La verdad me alegra mucho. No, gracias a vos viste igualmente. una sesión ya. Una sesión, es una sesión. en todo caso. Rebeca, con relación a lo que estás contando de los temas, digamos, muy fuertes, temas muy fuertes, ¿no?, que se presentan en algunos pacientes, creo que tu energía, para como digamos como terapeuta, te debe ser bastante problemático, bastante profunda, es decir, te debe llevar tiempos, no sé si anímicos, psíquicos, importante para poder decir, no sé si resistir o no le encuentro la palabra, más o menos, si me entiendes qué es lo Sí, que sí, a te donde entiendo. quiero llegar, ¿no? De tu desgaste psíquico en los pacientes, ¿no? Así estoy, mira cómo. Así que desgaste Dedi. No, psíquico la verdad que- Lo que sí se produce es un desgaste energético, pero al mismo tiempo se produce mucha sanación en mí. Ujú. Es increíble lo que va pasando, porque entre el paciente y yo es una espiral o un ida y vuelta, que eso que el paciente está sanando, yo también lo estoy sanando. No es que en el momento yo hago una regresión, pero siento, si ese tema está en mí, yo me voy sintiendo liberada también. Lo vas acompañando. Lo voy al y lo voy vas acompañando. al paciente. Porque además uno aprende a acompañar desde un lugar determinado. Yo no estoy ahí llorando con él, porque ¿de No. qué serviría que yo llore? Nada. Estoy con esta atención flotante que decía Freud. Uno está adentro y está afuera, ¿no? Entonces no estoy metida con toda mi yo ahí, estoy un poquito afuera, entonces puedo acompañar. Sin duda es un acompañamiento intenso, claro que sí. Por eso tampoco atiendo 10, 15 pacientes por día. Yo más de 6 es maximísimo. Ahora atiendo solamente 5. En estos momentos que vengo de viaje, cuando en mi vida cotidiana no, atiendo 2. Acá porque bueno, son Sí, días sí, especiales, hago un esfuerzo especial y ya está, pero no quiero más porque también cada paciente necesita que yo esté atenta. Y si yo estoy muy cansada porque esto requiere, hay que acompañar el proceso por los laberintos por donde se mete hasta que llega. Entonces hay que ir acompañando con mucha paciencia. Es un gran desafío acompañar en regresiones, la verdad que sí. Hay mucha gente que está haciendo esta terapia en el país. Hay Tenés con mucha ¿Colegas, decís? Colegas, sí. Has estado dando clase, ¿no? Yo, en Capilla sobre el tema, ¿no? Estuve dando, sí, los dos, el año pasado y el anterior, tuve varios grupos que formé gente, este año no. Y sí, en el país somos varios terapeutas, cada vez más, porque a su vez los terapeutas estamos formando terapeutas y hay mucha gente que trabaja. Pero lo que yo me doy cuenta, que no muchos continúan, porque hay que tener como esa beta, como con todo. Sí, O sea, sí. No cualquiera va a ser constelador, aunque se formen 40, los 40 no van a ser constelaciones, van a ser 10, 2. Esto es igual, ¿no? Yo me doy cuenta que mucha gente se forma y no todas siguen ese trabajo, pero mucha gente se forma también como un autoconocimiento, porque en la formación tienen que hacer muchas regresiones, entonces eso sirve también. Pero sí, somos un montón, cada vez somos muchos. ¿Eso es una vocación? Sí, Pregunta Sí. Don Fer si se puede llamar vocación. sí. Usted dice de que algunos siguen y otros no, porque hay que tener... Claro que sí. Sí, Pues, lo que o pasa es algo que uno siente de poder ayudar al otro, Sí, o sea, o algo propio también de la necesidad de ayudar al otro. sí, hay muchas terapias para poder ayudar, o muchas formas para ayudar al otro, ¿no? Montones de cosas, desde terapias a
no sé, masajista, o sea, para ayudar al otro hay caminos así, Hablando, Sí, amplio. Pero- amplio. hablando justamente de esto, por eso, sin hay, tener, mira, yo lo que sentí es que esto era para mí. cuando uno lo siente internamente. Yo sentí que había encontrado lo que, porque como conté antes, desde muy joven yo quería hacer terapia y ser psicóloga para conocerme a mí y para ayudar a otros. Sin embargo, a partir del psicoanálisis yo no terminaba de estar cómoda. Cuando yo encontré esto, dije, esto es lo que yo quiero. Y la verdad que hubo momentos en que me cansé, porque hay momentos en que atendía muchísimo, viajaba muchísimo y me cansaba, y aún así no lo dejé. No me dejó, no nos dejamos. No, digamos. No, lo que pasa es que la gente puede hacer el curso y puede especializar, y cuando comienza a profundizar el tema puede comprender, termina comprendiendo que no es resistente o termina entendiendo que no es lo que realmente puede Claro, porque hacer. hay que querer meterse con Claro, cosas profundas del otro. claro, Hay que lógico. querer meterse. Entonces no es tan fácil, ¿no? Claro, hay que querer meterse. Bueno, Mando un saludito a Marta Beluski, que nos está escuchando, También. y a la familia Cuarchoni también, que nos está escuchando. Bueno, mira. Ahí mandan saludos también de David y Pamela, y bueno, ellos son de Sandra Berman, que nos está escuchando. Marcelo y Cecilia de Río Negro. Punske de Uruguay, que ya los nombramos. Celia de Río Negro. Bueno, Chana. creo que Chana Castaño también, Chana Castaño nos escucha siempre. Bueno, tratamos de cumplir con todos. Bueno, Si hay alguien que se nos... surtió efecto eso de decir Sí, que sí, nos sí, se llaman. mostraron. Empezaron a llamar. Fue una forma de generar presión y cumplió su objetivo, así que nos están avisando que son más de 2. Gracias, muchas gracias a los que nos escuchan. Bueno, estamos dándole el cierre ya al Estamos programa porque ya estamos. Rebeca ha sido generosa al 100%, ¿no? De haber estado tanto tiempo con nosotros explicando tu profesión, y bueno, esperemos que de todos los que han escuchado tengan una idea mucho más clara, me imagino que sí, una idea mucho más clara de lo que son las regresiones, ¿no? Así que un agradecimiento eterno, ¿no? Y esperemos que nos sigamos viendo en el futuro, aquí o allá o en Capilla nuevamente o en cualquier lado, ¿no? Bueno, la verdad que Perdón, muchas gracias. también me he enterado de que tienes un futuro viaje a Corral de Busto, unos meses. Sí, en agosto. En Bueno. agosto va a volver. sí, en Porque agosto. bueno, de hecho, bueno, decilo. Sí, hay bastantes más personas que tienen ganas de tomar sesiones. Tenemos una fecha programada, 8, 9 y 10 de agosto de este año, así que para los que tengan ganas. Así que volveremos a estar. Sí. Bueno, yo me gustaría también decirles que estoy muy contenta de haber estado acá, me sentí muy bien, me encantó estar, les agradezco muchísimo, y lo único que quiero agregar es que todos tengamos presentes que somos un alma haciendo una experiencia humana, que somos un alma haciendo una experiencia humana y otras experiencias, pero somos un alma, no tenemos un alma. Eso habla de nuestro potencial, ¿no? Somos el alma. Sí. Bueno, gente, ha sido una noche extraordinaria, que va a quedar en el recuerdo. Y bueno, Kevin ha grabado el programa, por lo tanto, a los oyentes que quieran volver a escucharlo, o alguno que no lo ha escuchado y lo quiere hacer, con llamarlo al Ferni, a mí o a Kevin, pueden tener, o a Don Fer, también lo va a tener. Así que estamos a vuestra disposición. Por mi parte, buenas noches y esperamos. El lunes próximo es feriado, no vamos a estar, así que hasta dentro de 15 días. Le damos un descanso.
Bueno. Gracias nuevamente, Rebeca. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rebeca, a la audiencia también, que nos hace el aguante hasta estas horas, y un abrazo radial para todos.